Y bueno, para hablar de esta puesta en escena, el día de hoy nos acompaña Mariana Lafont, quien es productora de Neva. Muchas gracias, Mariana. Bienvenida. Gracias por venir. Aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por recibirme. La verdad es que sí, estamos muy emocionados. Nos quedan 3 funciones en el elenco. ¿Cómo? Sí. Es que fue una temporada muy exitosa. Nos fue muy bien. Sí. Entonces regresamos a dar 4 más. Ya llevamos 1 y nos quedan 3. Ok, 3. es todo. Y lo que yo decía al principio, la incógnita, una de las principales líneas de acción dentro de esta obra es... Claro, ¿Cómo el se ve teatro dentro del teatro? ¿Cómo es eso? Sí. Claro. Pues son 3 personajes rusos. La obra sucede en Rusia, en San Petersburgo, al borde del río Neva. Son 3 personajes interpretados por Sheila Ferrera, Daniel Haddad y Abril Mayet. Sí. Y estos 3 personajes actúan otros personajes. Entonces, eso es lo interesante. Ellos están ensayando fragmentos de la obra de Anton Chekhov, del Jardín de los Cerezos, y además también dicen ciertos diálogos de otras obras como La Gaviota, igual de Chekhov. Mencionan a personajes del teatro importantes como Stanislavski, como Máximo Gorki. ¿Es Todo una el obra tiempo- para actores? ¿De alguna manera los actores disfrutaríamos más de esto? Sí, sí es para actores, es para la gente que encuentra como medio de expresión el teatro, pero también es para cualquier persona que esté interesado en ver cómo ensaya un actor. Claro. ¿Qué pasa Lo que hay detrás de, ¿no? Claro, Es mucho, exacto. mucho. Eso está padrísimo. Un método para actores escenificado. de alguna Exacto. manera. Está padrísimo, Sí, claro. sí, pero además es todavía más interesante con la dirección de Alejandro Belis, que ellos entran a escena como personajes, como actores de 2016, vestidos cotidianamente, y se cambian en escena hacia los personajes rusos que interpretan otros personajes. Ajá, eso es lo que es interesante del teatro dentro del O sea, teatro. hay un cruce de historias y de personajes y de actores impresionante Y dentro también del escenario. hay algunas interacciones con el público, que eso es más bien para que se sorprendan ya que vayan al Se teatro. rompe la cuarta pared. Exactamente. Y Stanislavski Y entonces- estaría contento con ello. Exacto, yo creo que sí. Entonces el público se vuelve un actor también, y por eso es teatro dentro del teatro, pero el teatro es el teatro, entonces tú estás en el teatro, es toda una confusión. Fui a ver muy una obra de divertida. teatro dentro del teatro, Qué pero bien. es mentira porque el teatro... Y de actores, Es un pero rollo. yo soy un actor también, ¿no? Porque a veces hay que enseñarle al público, no enseñarle como a leccionar, sino mostrarle que ellos también son activos, que, Claro, son Claro. parte de, ¿no? que forman parte de que no solamente dentro de un teatro tú puedes actuar, sino que hay que actuar en las calles, que hay que tener un ideal y tener buenas ideas, una meta, e ir por ella. Un personaje claro. Iniciativas. Un personaje claro, exactamente, Ya. exactamente. Y esta obra justamente habla de la revolución, porque de actuar, de querer salir a expresar lo que quieres y lo que piensas, porque el contexto histórico es una Rusia que en la calle están matando a obreros, la Guardia Imperial. Muy bien. Una qué matanza en fuerte. las calles que nos suena familiar, Claro. ¿no? Es injusto porque son obreros pacíficos que se están manifestando y se encuentran con soldados que les empiezan a disparar, ¿no? Oye, pero con toda esta interacción del público, digo, ok, como tú comentabas, a lo mejor a los actores, pues sí como que nos hace sentido, pero yo creo que aunque no seas actor, como que ya te entretienes, Claro, eso, todos porque tenemos un eso de que personaje. te hagas Exacto, parte de, exacto. digo, o si no eres, saque el actor que todos llevamos dentro, ¿no? Porque todos, Sí. todos de genio, poeta y Así locos, es. y actores tenemos un poco, ¿no? Sin duda. Y esta obra justo trata temas muy importantes, pero también te divierte porque es cómica, Sí. y a la vez hay bailes porque tenemos coreografías rusas y música que es música original y también con música rusa, ¿no? Porque hicimos una investigación muy amplia de lo que es la cultura rusa, porque es muy ¿Y ajena. hay la matrushkas verdad. también? Hay un personajito pequeño en escena. sí. Ya no me la cuentes más, para que no me la vas a como spoilear, como si fuera el Sí, cine. es que hay muchos elementos. Tenemos música, tenemos baile, tenemos varias obras, ¿no? Varios personajes, interacción con el público. ¿Las fechas? Sí. Las Rápidamente para estar fechas al día. son Y horario. el 26, que es este jueves de enero, el 2 de febrero y el 9 de febrero. La Ahí última está. y nos vamos, o sea, Es ¿para la qué última le y nos Ahí cortamos? estamos, Cultural pues. helénico. El Centro Cultural Helénico en el Foro La Gruta. Perfecto, Perfecto, Mariana, muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias Ya a saben, ustedes. Neva no puede perdérselo.